Cuando Piscis se vuelve frío, el universo tiembla de una manera que pocos comprenden. Este signo, regido por Neptuno, nacido bajo la profundidad insondable del agua y moldeado por el misterio de las mareas interiores, no se enfría por capricho ni por orgullo. Su frialdad no es banal ni estratégica. Es la última frontera de una entrega que ha sido desgarrada, el eco silencioso de un alma que ha dado todo y ha recibido vacío, o peor aún, traición. La frialdad en Piscis no es falta de amor, sino la evidencia de que ha amado demasiado y ha sufrido sin medida. Es la consecuencia inevitable del agotamiento espiritual, del alma desgastada por cargar dolores que no le pertenecían y por curar heridas que otros fingieron no tener. Piscis no deja de sentir. Nunca. Incluso cuando se vuelve hielo, su interior sigue siendo un océano agitado. Pero esa capa congelada es la única defensa que le queda cuando ha sido invadido por demasiadas tormentas emocionales. Es el silencio del corazón que ha gritado demasiado tiempo sin ser escuchado. Es la retirada del alma que ha dado todo su manantial a tierras que nunca supieron sembrar en su orilla. La frialdad de Piscis no es crueldad, es supervivencia emocional. Es la elección de no ahogarse más por salvar a quienes prefieren su propio naufragio. Cuando este signo se distancia, lo hace con la melancolía de quien aún ama, pero ya no puede sostener el vínculo sin perder su propia esencia. Es el adiós no dicho, la despedida hecha de ausencias, no de palabras. Es la presencia que se esfuma lentamente, sin ruido, sin confrontación, como se disuelve una bruma al amanecer. Es la marcha de un alma que ha perdonado demasiadas veces y que por fin se ha elegido a sí misma. El frío en Piscis puede desconcertar porque durante mucho tiempo ha sido la calidez absoluta, el refugio espiritual, el abrazo cósmico que no juzga, que sana, que espera. Ha sido la intuición que entendía sin preguntar, la empatía que lloraba por los otros, la fe que creía incluso cuando el mundo ya había dejado de hacerlo. Pero esa misma capacidad inmensa de entrega es también su mayor vulnerabilidad. Y cuando esa bondad es usada, manipulada o ignorada, cuando el amor incondicional se convierte en un pozo donde solo uno bebe sin dar nada a cambio, entonces Piscis se endurece. Se vuelve océano congelado, mirada lejana, corazón que no se abre más. Y ese frío tiene una fuerza épica. Porque no es debilidad ni derrota, sino transformación. Piscis aprende que no todo merece su ternura, que no todos los corazones saben recibir amor verdadero, que no todas las causas valen su sacrificio. Entonces, su alma deja de mendigar migajas y se eleva a otra frecuencia, una donde la dignidad se convierte en su brújula. Puede seguir amando, sí, pero desde lejos. Puede seguir deseando lo mejor, pero sin volverse a perder en el caos emocional ajeno. Este tránsito desde el amor desbordado al silencio glacial es un acto sagrado de renacimiento interior. Es el momento en que Piscis deja de disolverse en el dolor de los demás y empieza a reconstruirse con su propia magia. No hay ira, no hay venganza, no hay rencor. Hay vacío lleno de sabiduría, hay espacio para lo nuevo, hay sanación que no necesita testigos. Y aunque muchos crean que ha dejado de sentir, en realidad está sintiendo por fin por sí mismo, está escuchando su alma con la atención que nunca se dio antes. Cuando Piscis se vuelve frío, los que lo dañaron se enfrentan por primera vez al reflejo de su ausencia emocional. Descubren que el amor más puro no era eterno por obligación, sino por elección, y que esa elección ya no está. Piscis no suplica, no exige explicaciones, simplemente se convierte en distancia. En ese acto silencioso, hay más poder que en 1000 palabras. Porque cuando el signo más espiritual del zodiaco elige el desapego, no lo hace por indiferencia, sino por iluminación. Ha comprendido que no puede salvar a quien no quiere salvarse, ni seguir entregando amor donde solo hay vacío. Ese frío es en realidad un fuego interno que ha cambiado de forma. Es la llama del alma que se enciende para sí misma, no para calentar a otros. Es el momento en que el pez deja de nadar contracorriente y se funde con su propio destino, sin necesitar ser comprendido, sin buscar ya ser aceptado. Porque Piscis, en su forma más evolucionada, no necesita estar rodeado para estar completo. Encuentra en su soledad una comunión cósmica con todo lo invisible, con todo lo que vibra en la frecuencia del alma. La frialdad de Piscis es el canto final de una etapa. Es la cumbre donde por fin comprende que su corazón no debe ser entregado a cualquiera, que su amor es un templo y no una estación de paso. Es la bendición de haber despertado. Es la resurrección de un ser que ha cruzado todos los abismos y, al otro lado, se ha encontrado a sí mismo.
y cuando eso ocurre, el mundo nunca vuelve a verlo igual. Porque Piscis, una vez frío, ha cruzado la frontera entre el sacrificio y la soberanía. Y ya no hay marcha atrás. La frialdad de Piscis, en su forma más profunda y simbólica, no es solo una respuesta emocional sino un acto alquímico. Es la mutación de un alma que ha comprendido que la compasión también necesita límites, que el amor sin discernimiento se convierte en prisión. En este estado de transformación, Piscis se aleja del arquetipo de mártir que todo lo entrega sin reservas, y asume una nueva energía, más sobria, más elevada, más protectora de su esencia sagrada. Es como si el universo, al verlo herido tantas veces, le susurrara que basta, que ya no más, que su luz es demasiado valiosa como para desperdiciarla en sombras que no quieren ser iluminadas. Astrológicamente, Piscis es el final de la rueda zodiacal, el signo que carga con la memoria de los 11 anteriores, el que ha nacido para comprender y trascender, para sanar lo que otros ni siquiera se atreven a mirar. Por eso, su frialdad no es un mecanismo común, no se trata de simple indiferencia o desapego emocional. Es una ruptura con una cadena kármica. Es una afirmación espiritual que proclama: he amado con todo, he perdonado más allá del límite humano, pero ahora soy yo quien merece paz. Este momento es tan importante como una iniciación sagrada, porque el Piscis que se vuelve frío ha dejado de girar en círculos emocionales y ha empezado a caminar hacia su propia ascensión. Hay una belleza silenciosa en este proceso. La energía del agua, siempre asociada a Piscis, ya no fluye hacia todos sin distinción. Ha aprendido a elegir su cauce, a proteger su pureza. Esta selección no nace del ego, sino de la sabiduría. Ya no se desborda, ya no inunda, ya no se filtra por grietas ajenas. Se convierte en agua que refleja el cielo, en lago profundo donde solo los valientes se atreven a mirar. Ese silencio que muchos interpretan como frialdad es en realidad contemplación. Piscis ha entrado en un santuario interior, en un espacio donde ya no se siente obligado a demostrar lo que siente. Porque ya ha aprendido que quien lo merezca, lo sabrá sin necesidad de palabras, y quien no, jamás lo entenderá aunque grite. Este renacimiento trae consigo una nueva versión de Piscis, más fuerte, más centrada, más conectada con su destino espiritual. Se vuelve más selectivo, más sabio en sus alianzas, más consciente de su energía. Deja de dar para ser validado. Deja de llorar por quien nunca supo acoger su llanto. Deja de buscar amor donde solo había espejismos. Y al hacerlo, se convierte en algo que pocos esperan, una fuerza indomable. Porque ya no necesita agradar, ya no teme la soledad, ya no se disuelve por la aprobación de los demás. Se convierte en su propio oráculo. Desde una perspectiva épica, este es el momento en que el héroe deja de ser víctima y asume su corona. No una corona de orgullo vacío, sino de dignidad recuperada. Piscis ha sido durante tanto tiempo el guardián de los demás, que olvidar su propia alma se volvió rutina. Pero ese frío lo despierta. Ese retiro lo salva. Y al salvarse a sí mismo, se vuelve capaz de generar una luz aún más pura, una vibración que no depende del caos externo, sino de su comunión con lo divino. La energía pisciana, cuando se encuentra consigo misma después del dolor, alcanza una madurez que trasciende la forma. Se vuelve guía silenciosa. Ya no necesita ser comprendido, porque ha comprendido el todo. Ya no necesita recibir, porque se ha encontrado con la fuente. Ya no teme al rechazo, porque ha reconocido que su valor no depende de ser elegido, sino de haber sido creado con propósito. Ese frío, por tanto, no es un final. Es un umbral. Un portal hacia el poder interior, hacia la claridad intuitiva más alta, hacia la verdadera libertad. Y en esa nueva vibración, Piscis deja de esperar milagros y se convierte en uno. Su intuición se agudiza, su arte se vuelve más poderoso, su sensibilidad más refinada. Deja atrás los dramas de otros para convertirse en inspiración. Se convierte en la calma después del naufragio, en el faro que no necesita gritar, en el místico que ha abrazado su sombra y ha renacido del abismo. Y aunque su corazón siga siendo profundo como el océano, ahora ya nadie podrá bucear en él sin merecerlo. Cuando Piscis se vuelve frío, en realidad se está elevando. Está recordando que su verdadera patria no está en los vínculos que lo desgastan, sino en el infinito que lo llama desde adentro. Porque ha nacido para mucho más que sanar a otros. Ha nacido para sanar al mundo, y para hacerlo, primero necesita proteger la llama que lo habita. Esa llama que jamás se apaga, incluso cuando todo parece hielo.
Porque en el silencio de su frialdad, Piscis se está transformando en la versión más poderosa, más sabia y más luminosa de sí mismo. En lo profundo del alma de Piscis existe una conexión ancestral con dimensiones invisibles, con ecos de otras vidas, con memorias que no pertenecen a este tiempo ni a este cuerpo. Cuando este signo se vuelve frío, esa frialdad no es simple desconexión emocional, sino la manifestación de una transición energética que lo lleva a retirarse del plano superficial para refugiarse en su mundo interno, un santuario donde todo es más real que la ilusión cotidiana. Piscis no se enfría para castigar ni para manipular, sino porque ha llegado al límite de su humanidad y ha empezado a vibrar desde lo espiritual. Es el momento en que su alma recuerda que no nació para sostener lo insostenible, que no vino a este mundo a diluirse en dolores ajenos sin propósito, que su sensibilidad no debe ser un sacrificio constante, sino una puerta hacia lo divino. Este movimiento hacia la frialdad no es una negación de lo que siente, sino una afirmación de lo que merece. Es cuando se aparta de quienes no saben cuidar la delicadeza de su presencia, de quienes profanan su mundo interior con egoísmo, de quienes toman sin devolver. Y al hacerlo, Piscis activa una energía ancestral que lo conecta con su verdadera misión. Esa misión no es complacer, no es curar a costa de sí mismo, no es estar disponible siempre para quienes no comprenden el valor de su entrega. Esa misión es encarnar la sabiduría del alma vieja que ha vivido 1000 veces, que ha amado en muchas formas, que ha aprendido, a través del dolor, a elegir su paz por encima de la repetición kármica. El desapego emocional que aparece con esta frialdad es también una forma de corte energético. Piscis, al haber absorbido emociones ajenas durante tanto tiempo, necesita aislarse para purificarse, para dejar ir las cargas que lo desvían de su centro. Este acto, aunque parezca frío desde afuera, es un grito silencioso de renacimiento. Es una declaración sagrada: ya no cargo lo que no es mío. Y en esa elección, Piscis se vuelve un canal más puro para lo celestial, para lo intuitivo, para lo visionario. Ya no se diluye en la marea de las relaciones que lo agotan, ahora se convierte en el océano que elige sus mareas. Astrológicamente, Piscis encarna la vibración más alta del amor universal, pero eso no significa que deba vivir eternamente expuesto al sufrimiento humano. Su energía, cuando evoluciona, aprende a ser compasiva sin ser permisiva, a ser empática sin ser víctima, a dar sin perderse. Este proceso es doloroso porque implica dejar atrás patrones profundamente arraigados, lealtades invisibles, promesas inconscientes hechas desde el alma. Pero también es liberador. Porque por fin Piscis comprende que el verdadero amor no exige sacrificio constante, sino que florece en libertad, en reciprocidad, en verdad. El frío de Piscis no es la muerte del amor, es el resguardo del alma. Es el cierre de una etapa donde todo fue entrega ciega, y la apertura a una nueva era de conciencia emocional. Es cuando deja de ser el salvador de los demás y se convierte en el guardián de su propia luz. Este giro transforma su presencia. Se vuelve más magnético, más enigmático, más difícil de alcanzar. Ya no se entrega al primer llamado emocional. Observa, siente, intuye. Y luego decide. Ya no por necesidad de amar, sino por elección consciente. Y esa elección tiene un poder inmenso, porque es la decisión de amar sin olvidarse. En este estado, Piscis se convierte en maestro. Su mirada, ahora más serena, refleja los océanos que ha navegado solo. Ya no necesita explicar su distancia, porque sabe que quien lo comprenda vibrará en su misma frecuencia. Se aleja de la superficialidad sin rencor. Se desprende sin drama. Se despide sin palabras. Su alma ha aprendido que el dolor no debe ser un hogar, que el sacrificio no debe ser la norma, que la intuición que lo guía nunca se equivoca cuando calla y escucha. Y así, desde ese silencio, desde esa aparente frialdad, nace la versión más pura de su energía. El mundo no siempre está listo para esta forma de Piscis. Porque ya no es el que consuela a todos, ya no es el que espera, ya no es el que se queda cuando lo hieren. Ahora es el que observa con amor, pero se protege con firmeza. Es el que siente todo, pero elige lo que merece. Es el que ha llorado mares, pero ahora se convierte en guardián de su paz. Y en esa decisión, en ese límite sagrado que establece, resplandece su verdadera fuerza, la del alma que ha sido herida muchas veces y, sin embargo, ha decidido seguir amando, pero desde un lugar donde ya nadie puede destruirla. Piscis, en su frialdad, no pierde su esencia. La refina. La eleva. La protege. Porque ha comprendido que el verdadero amor, el que sana,
el que transforma, no se entrega a cualquiera, ni se malgasta en quien no lo valora. Su alma ha vuelto al origen. Ha cerrado el ciclo. Y desde ahí, se prepara para volver a amar, pero con conciencia, con profundidad, con dignidad. Ha dejado de buscar el amor afuera, porque ha descubierto que lo llevaba dentro todo el tiempo. Y ese descubrimiento lo vuelve invencible. Porque quien se ha encontrado a sí mismo en medio del dolor ya no necesita mendigar afecto, ya no teme a la soledad, ya no se diluye por miedo a perder. Ha recordado que todo lo que es, todo lo que siente, todo lo que busca, ya vive en él. Piscis, cuando se vuelve frío, no se apaga. Se transforma en estrella polar de su propio viaje. Y desde esa altura, lo que antes le hería, ya no lo alcanza. Ha renacido. Y lo ha hecho en silencio. Cuando Piscis se vuelve frío, se produce una alquimia silenciosa que no muchos pueden descifrar, pero que tiene raíces tan profundas como las aguas primordiales de las que procede. Su frialdad no es ausencia, es transmutación. No es rechazo, es protección. Y en esa aparente desconexión habita uno de los más grandes actos de evolución espiritual que puede manifestar este signo. Piscis, que es el final del zodiaco, el punto donde todo se disuelve y vuelve a comenzar, no se enfría como lo hacen los demás signos. Su frialdad no surge del ego, ni del deseo de superioridad emocional, ni del capricho. Es una consecuencia del exceso de entrega, un síntoma de haber estado demasiado tiempo sintiendo por todos menos por sí mismo. Es el precio de haber sido el canal por donde han fluido demasiados dolores ajenos, demasiadas proyecciones, demasiadas demandas sin reciprocidad. Cuando este signo alcanza el límite y se retrae emocionalmente, está respondiendo a una necesidad profunda de restauración energética. Porque Piscis no ama superficialmente, ama con el alma. Ama en silencio, con detalles, con miradas, con gestos que el mundo muchas veces no ve. Da sin pedir. Acepta sin imponer. Acompaña incluso en medio de su propio caos interior. Y cuando ese amor se desprecia, se minimiza o se manipula, algo dentro de él comienza a apagarse. No con rabia, sino con tristeza cósmica. Es el dolor de un espíritu que se da cuenta de que su pureza no ha sido comprendida. Y es en ese momento, cuando esa tristeza se vuelve insoportable, que Piscis se sumerge en una frialdad que no nace del odio, sino de la saturación. Esa frialdad es una especie de exilio voluntario. Una forma de recogerse en sí mismo para proteger lo que aún no ha sido destruido por la intemperie emocional. Piscis, al cerrarse, no deja de sentir. Al contrario, siente tanto que necesita retirarse para no romperse por completo. Desde una mirada astrológica más profunda, ese retiro es un viaje a Neptuno, a su regente planetario, ese planeta que gobierna lo etéreo, los sueños, la intuición, el inconsciente colectivo. Cuando Piscis se enfría, en realidad está sumergiéndose en las profundidades de su propio océano interno, donde puede escucharse sin interferencias, donde el ruido de las demandas externas desaparece y solo queda su esencia pura, su intuición intacta, su sabiduría antigua. Este proceso puede durar mucho, porque Piscis no retorna con facilidad. No vuelve a abrir su alma sin sentir que ha sido realmente visto, comprendido y valorado. Y mientras tanto, mientras está ausente, mientras parece distante, está reconstruyéndose célula por célula. Está limpiando su campo energético, desprendiéndose de emociones que absorbió y que nunca fueron suyas, soltando vínculos que dolían más de lo que nutrían, perdonándose por haberse quedado tanto tiempo en lugares que marchitaban su luz. Y esa limpieza es poderosa, porque al emerger de ella, ya no es el mismo. La frialdad de Piscis, entonces, no es un fin. Es un rito de paso. Un umbral entre su versión vulnerable y su versión sabia. Es el silencio que precede a la revelación. Es el vacío que permite la transformación. Y cuando regresa, si regresa, lo hace con una mirada diferente. Ha dejado de idealizar, ha dejado de justificarse, ha dejado de explicar lo inexplicable. Ahora elige desde la certeza interior, no desde la necesidad de complacer. Ahora siente sin perderse. Ahora ama sin borrarse. Porque ha aprendido que su amor no es un recurso infinito para el uso de cualquiera, sino un regalo divino que merece ser protegido. Este proceso también lo conecta con su energía más elevada, la del sanador consciente. Ya no es el salvador que carga a todos sin preguntar, ahora es el guía que acompaña con discernimiento.
Ya no es la esponja emocional que absorbe las penas de todos, ahora es el alquimista que transforma su dolor en arte, en palabra, en presencia luminosa. Ya no se pierde en amores imposibles, ahora reconoce su valor y se ofrece solo donde hay reciprocidad verdadera. Porque ha entendido que su amor es medicina, y que no toda alma está lista para recibirla. Cuando Piscis se vuelve frío, la vida le ofrece una oportunidad única, la de recordarse completo sin necesidad de validación externa. Y en ese acto de amor propio nace su mayor milagro. Ya no busca ser entendido por todos, solo por quienes vibren en su misma profundidad. Ya no anhela pertenecer a cualquier parte, solo donde su alma se sienta en paz. Y desde ese lugar, comienza a vivir con otra calidad de energía, más serena, más fuerte, más luminosa. Es como si hubiera aprendido a nadar en sus propias aguas sin miedo, sin lastres, sin máscaras. Ese nuevo Piscis no es menos sensible, es más sabio. No es menos emocional, es más selectivo. No es menos amoroso, es más auténtico. Porque ha recorrido el inframundo emocional, ha visto sus propios abismos, ha tocado el fondo de sus océanos interiores, y ha salido con perlas de autoconocimiento que nadie podrá quitarle. Ya no necesita que lo amen a cualquier precio. Ya no teme decir que no. Ya no duda en cerrar puertas que antes dejaba abiertas por miedo a herir. Porque ha descubierto que protegerse también es amor. Que alejarse también es un acto de fe. Que enfriarse también puede ser una forma de sanar. Y es entonces cuando Piscis se convierte en faro. Un faro que no grita, que no fuerza, que no busca. Un faro que simplemente está, iluminando en silencio, guiando desde su altura, ofreciendo su luz a quienes realmente sepan verla. Esa luz que nace del alma que ha llorado y ha sanado. Del corazón que ha sido traicionado y aún así elige no endurecerse. Del espíritu que ha tocado el dolor más profundo y ha decidido seguir creyendo en el amor, pero ahora, desde un lugar más elevado, más verdadero, más sagrado. Porque cuando Piscis se vuelve frío, lo hace solo para recordar que es fuego escondido en el fondo del océano. Un fuego que ya nadie podrá apagar. La frialdad de Piscis es también un acto de justicia cósmica. Durante demasiado tiempo, su alma ha oscilado entre mundos invisibles, conectando con dolores que otros no sabían nombrar, sosteniendo energías que no eran suyas, entregándose a causas que lo desbordaban. Piscis no se enfría por vacío, sino porque ha tocado la saturación del alma. Cuando esa frialdad aparece, no se trata de un simple cambio de humor ni de un cierre emocional, sino de una especie de decreto interno, una decisión que emana desde lo más hondo de su ser espiritual. Piscis ha elegido dejar de ser puente para quienes solo cruzaban para destruir. Ha decidido dejar de actuar como oráculo para quienes no sabían escuchar. Su alma, que ha vivido muchas veces, lo recuerda todo. Y cuando ese recuerdo se activa, nace la necesidad urgente de silencio, de retraimiento, de pausa sagrada. El zodíaco entero vive en Piscis, porque es el signo que lo contiene todo, el que comprende el dolor de Aries, la soledad de Capricornio, la ansiedad de Géminis, la intensidad de Escorpio. Y lo entiende no desde la mente, sino desde las entrañas. Por eso su frialdad desconcierta tanto. Porque es lo opuesto a su naturaleza habitual. Pero en esa inversión, en ese cambio de polaridad, hay un aprendizaje que nadie más podría experimentar con tal profundidad. Piscis no ha nacido para quedarse en la superficie. Cuando se enfría, no huye, se protege. No escapa, se transforma. No se borra, se encuentra. Su frialdad es la señal de que ha comenzado un nuevo viaje interno, una travesía sin mapas, guiada solo por su intuición, que es su brújula eterna. En ese retiro, Piscis comienza a sanar su relación con el tiempo. Ya no espera a quienes no llegan. Ya no confía en promesas flotantes. Ya no sostiene vínculos por nostalgia. Aprende a cerrar capítulos con el alma en paz, sin resentimientos ni explicaciones. Porque en su evolución entiende que no todo merece segundas oportunidades, que no todo lo que duele es amor, que no todo lo que vibra cerca está alineado con su destino. Esta comprensión lo lleva a un nivel más alto de consciencia emocional, donde deja de identificarse con la herida y empieza a caminar con la cicatriz luminosa como símbolo de su fortaleza. Esa cicatriz no es símbolo de derrota, sino de haber sobrevivido al olvido ajeno, de haber resistido el frío de los que no supieron cuidar su calor. El poder de la frialdad en Piscis reside en su capacidad para cortar lazos kármicos que lo mantenían anclado a repeticiones dolorosas.
Deja de querer salvar al otro y empieza a salvarse a sí mismo. Deja de fusionarse para empezar a diferenciarse. Se deshace de las máscaras del amor mal entendido, se libera de la culpa que cargaba por poner límites, se permite ser incomprendido si eso implica ser libre. Y en ese proceso, su alma se depura. Vuelve a su esencia original, la que brilla sin necesidad de aprobación, la que ama sin perderse, la que existe más allá del reflejo de los demás. Es en ese punto donde se manifiesta su verdadero poder, no el de ser indispensable para otros, sino el de ser completo en soledad. Piscis en estado frío accede a planos elevados de inspiración. Su visión se aclara, su percepción se afina, su arte se vuelve más profundo. Se vuelve espejo del alma universal, pero ahora con límites claros. Su energía ya no es absorbente, sino luminosa. Ya no toma el dolor ajeno como destino, sino como mensaje. Ya no se disuelve en los demás, sino que los observa desde una orilla serena. Su sensibilidad ya no es tormenta interna, sino corriente de sabiduría. La emoción deja de ser descontrol y se convierte en creación. Las lágrimas se transforman en palabras, en música, en actos de belleza. Y la frialdad ya no es negación del amor, sino una nueva forma de ofrecerlo, más sana, más sabia, más fuerte. Desde esa frialdad, Piscis se vuelve un guardián del alma. Aprende a decir no sin culpa. Aprende a irse sin drama. Aprende a quedarse consigo mismo sin miedo. Y ese aprendizaje lo convierte en guía silencioso para quienes también atraviesan procesos de despertar. No enseña desde la autoridad, sino desde la compasión que se ha conocido a sí misma. Ya no sacrifica su bienestar por sostener vínculos rotos. Ya no se traiciona para complacer. Ha dejado de vivir en el espejismo y ha abrazado la verdad. Y esa verdad lo libera. En su frialdad, Piscis también honra la soledad como medicina. No la teme, no la evita, no la disfraza. Camina dentro de ella como quien atraviesa un templo. Y en ese andar interior, comienza a recordar quién era antes de entregarse sin reservas, antes de callar para no incomodar, antes de adaptarse a todo para no ser rechazado. Recupera su voz, su visión, su centro. Comprende que la sensibilidad es una herramienta de poder, no una debilidad. Que la vulnerabilidad es un portal a dimensiones invisibles, no un defecto. Que su misión no es sanar a todos, sino ser coherente consigo mismo. Piscis frío no es Piscis roto. Es Piscis sabio. Es el que ha despertado. Es el que ha elegido dejar de mendigar lo que él mismo tiene en abundancia. Es el que ya no corre tras lo que no fluye, el que ya no explica su alma a quienes la miran sin verla. Es el que ha aprendido que su amor, cuando se ofrece sin límites, se vuelve veneno para sí mismo. Y por eso ha decidido purificarse. Y esa purificación es su renacimiento. Un renacimiento sin ruido, sin espectáculo, sin testigos. Porque lo verdaderamente sagrado no necesita validación. Simplemente ocurre, en silencio, como una flor que brota en medio del hielo. Como un milagro que sucede dentro del alma que finalmente ha elegido dejar de sangrar para que otros aprendan a sanar. La frialdad de Piscis también es una reconfiguración del alma. Es un cambio de polaridad interna que redibuja el mapa de sus emociones y le permite acceder a una forma más sutil y refinada de existir. Esta transformación no es lineal ni comprensible para quienes están acostumbrados a ver a Piscis como el eterno dador, el refugio sensible, el ser que siempre espera con las manos abiertas. Porque cuando este signo se enfría, en realidad está dejando de responder al mundo desde el instinto de sacrificio y empieza a responder desde su vibración más elevada, la del discernimiento espiritual. Ya no se mueve por lástima, ni por deber emocional, ni por nostalgia. Se mueve por la verdad que siente en su centro. Esa verdad que no necesita argumentos, esa certeza callada que le dice cuándo cerrar una puerta, aunque aún ame, aunque aún duela, aunque nadie lo entienda. Este proceso lo eleva por encima de las dinámicas emocionales terrenales. Piscis, cuando deja de operar desde la necesidad de salvar, se convierte en creador de nuevas realidades. Ya no responde a la herida, responde al llamado del alma. Esta nueva energía lo convierte en un ser que inspira desde la coherencia, no desde el sacrificio. Su sola presencia se vuelve medicina silenciosa, su aura vibra con una pureza que ya no puede ser contaminada por los dramas ajenos. Ha aprendido a retirarse sin resentimiento, a observar sin absorber, a amar sin poseer. En ese nivel, Piscis se conecta con una sabiduría antigua,
con una fuerza invisible que lo guía más allá de lo racional. Lo que parecía frialdad es, en realidad, un nuevo código energético, el lenguaje del alma que ha elegido florecer en paz. En ese estado de transformación, Piscis comienza a honrar su energía femenina interna, sin importar su género. Honra la intuición, la pausa, el misterio, la contemplación, la espera sin ansiedad, la fertilidad de su silencio. Se convierte en canal puro de lo invisible, y en esa conexión empieza a manifestar dones que antes estaban dormidos por tanto ruido emocional. Su percepción se afina hasta lo extrasensorial. Ya no necesita tocar para sentir. Ya no necesita hablar para comunicar. Ya no necesita ser entendido para saber que su camino es el correcto. Es guiado por señales que otros no ven, protegido por una fuerza que nace de lo sagrado que ha vuelto a habitar dentro de sí. También comienza a reconocer que su sensibilidad no es para el mundo entero, sino para quienes sepan recibirla sin destruirla. Esta conciencia lo lleva a ser más selectivo, más silencioso, más reservado con su mundo interior. Se vuelve guardián de su santuario emocional. No cierra por miedo, sino por amor propio. No se aísla por debilidad, sino por elección. Porque ha entendido que compartir su alma es un acto de altísima frecuencia, y que no todo el mundo está preparado para recibir algo tan auténtico, tan profundo, tan etéreo. Ya no busca ser visto, busca ser sentido por quienes vibran igual. Ya no necesita explicar su magia, porque ha entendido que lo sagrado no se explica, se revela solo ante quien lo merece. Esta etapa de frialdad se convierte también en una reconstrucción de su valor. Piscis, que tantas veces ha medido su valía por cuánto podía dar, ahora empieza a medirse por cuánto puede sostenerse a sí mismo. Ya no se desvive por quienes no le devuelven la mirada. Ya no entrega su energía como moneda de cambio para ser aceptado. Deja de intentar encajar en estructuras que no reconocen su esencia. Y en esa decisión, se vuelve imparable. Porque empieza a manifestar desde su poder interior, no desde la carencia. Comienza a atraer relaciones que respetan su alma, oportunidades que honran su talento, caminos que resuenan con su frecuencia. Todo lo que antes buscaba desesperadamente empieza a llegar en el momento exacto en que deja de perseguirlo. La frialdad en Piscis es también un reajuste vibracional. El alma necesita espacio para liberarse de patrones heredados, de heridas antiguas, de lealtades emocionales que ya no lo representan. Este frío lo obliga a soltar identidades ilusorias, máscaras afectivas, compromisos asumidos desde el miedo. Y esa limpieza puede parecer desconexión para quienes lo conocían desde su antigua versión, pero es, en realidad, un regreso al origen. Un regreso a su verdad más esencial, la de un alma que ha venido a trascender, no a arrastrarse en vínculos desequilibrados. La de un espíritu que ha sido llamado a recordar que su poder no está en su capacidad de aguantar, sino en su habilidad para florecer sin pedir permiso. En esta nueva etapa, Piscis se vuelve catalizador de despertares ajenos. Su silencio no incomoda, transforma. Su distancia no hiere, enseña. Su frialdad no paraliza, purifica. Porque quien realmente lo conoce sabe que debajo de esa quietud habita un universo entero, esperando ser compartido solo con quienes hayan atravesado su propio proceso de transformación. Piscis ya no se da por completo a quien no ha hecho el trabajo de reconocerse a sí mismo. Ya no abre su corazón a quienes lo buscan por necesidad y no por amor. Su entrega ahora es sagrada, y exige sintonía, no simpatía. Exige presencia real, no promesas huecas. Exige reciprocidad emocional, no admiración vacía. Su energía ha cambiado. Se ha vuelto sutil como el viento, firme como la roca, clara como el agua pura. Ya no responde desde la emoción impulsiva, sino desde la certeza de su alma. Y aunque muchos piensen que ha cambiado, en realidad ha despertado. Ha recordado quién es, ha sanado sus fracturas, ha sellado sus fugas emocionales. Ahora vibra desde un lugar donde ya no hay necesidad de demostrar nada, porque su sola existencia es testimonio de evolución. Ha dejado de buscar refugios y se ha convertido en uno. Ha dejado de entregarse al caos y ha elegido ser templo. Ha dejado de rendirse al dolor y ha abrazado su luz, no como un escape, sino como una decisión consciente de amar sin romperse, de dar sin vaciarse, de existir sin disolverse. Y en esa versión elevada de sí mismo, Piscis se convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. Porque ya no se pierde por amor, se encuentra en él. Porque ya no se congela por miedo, sino para renacer.
Porque ha comprendido que el verdadero propósito de su existencia no es curar a todos, sino recordar que su propia alma merece ser su prioridad, su casa, su guía. Ese frío no es el final del amor, es el principio de un amor más grande, el que se tiene a sí mismo. Un amor tan inmenso que ya no puede desperdiciarse en almas que no están listas para recibirlo. Porque cuando Piscis se vuelve frío, no se apaga, se purifica. Y desde esa pureza, elige renacer con más poder, más luz y más verdad que nunca. La frialdad de Piscis es también una ruptura con los pactos invisibles que su alma ha sostenido desde antes de nacer. Porque Piscis, al ser el último signo del zodiaco, lleva en su espíritu la memoria de todo lo que ha sido, lo que ha amado, lo que ha perdido y lo que ha redimido en incontables formas. Su energía no se limita al tiempo lineal, vive en resonancia con otras vidas, con dolores heredados, con amores que no siempre comienzan aquí. Cuando se vuelve frío, no lo hace solo por las heridas del presente, sino porque está cerrando ciclos ancestrales, porque está poniendo fin a patrones repetidos por generaciones, porque ha decidido cortar con un karma que ya no le pertenece continuar. Ese frío es una puerta que se cierra en esta vida, pero también en muchas otras. Es el eco de un alma que, finalmente, ha dicho basta. Este momento marca la transmutación más poderosa que puede vivir este signo, pues deja de vivir desde el alma herida para comenzar a vivir desde el alma despierta. Piscis ha sido tantas veces recipiente de las emociones de los demás que ha olvidado la diferencia entre lo propio y lo ajeno. Por eso su frialdad es necesaria. Es un reset. Es el momento en el que corta los hilos que lo atan a dinámicas donde el dolor se ha normalizado. Ya no se siente culpable por apartarse, ya no teme ser malinterpretado. Ha comprendido que su intuición es la brújula más alta y que cuando su espíritu le pide silencio, distancia, vacío, no es rechazo, es ascensión. En ese viaje hacia adentro, Piscis deja de necesitar el reflejo de otros para definirse. Abandona el espejismo de la validación externa. Se aleja del ruido emocional colectivo. Se convierte en un viajero interior que cruza los propios mares con la serenidad del sabio que no necesita ser comprendido para seguir su camino. Ya no navega para encontrar un puerto donde ser amado, sino para recordar que él mismo es océano. Y en ese recuerdo, se libera de todas las veces que se entregó sin reservas. Entiende que no fue error, fue aprendizaje. No fue pérdida, fue revelación. No fue castigo, fue preparación para volar sin anclas. El frío de Piscis no es desconexión, es consagración. Se consagra a su energía original, esa que en algún momento fue diluida por la necesidad de ser amado, aceptado, necesitado. Ahora esa necesidad ha muerto. No porque haya dejado de sentir, sino porque se ha llenado de sí mismo. Porque ha entendido que su sensibilidad no tiene que ser su condena, puede ser su templo. Y ha elegido que no se entra en ese templo con zapatos llenos de barro emocional. Ha puesto límites que antes no podía, ha cerrado puertas que antes mantenía abiertas con la esperanza de que algún día alguien regresara. Pero ahora no espera. Ahora crea. Ahora vibra. Ahora atrae sin rogar, sin dar más de lo que recibe, sin permitir que lo usen como salvavidas emocional. Desde la astrología, Piscis representa el viaje final antes del regreso al inicio. Y ese viaje no puede completarse si el alma no se encuentra consigo misma. Por eso, esta frialdad es una etapa indispensable en su evolución. Es el umbral entre lo ilusorio y lo verdadero. Es la purga de todo lo que ha contaminado su esencia. Y una vez que esa purga sucede, Piscis emerge con una claridad devastadora. Ya no se deja engañar por promesas dulces ni se pierde en sueños compartidos que no tienen raíz. Ahora ve. Ahora sabe. Ahora elige. Porque su visión se ha expandido. Ya no solo ve lo que está frente a él, ve lo que está detrás, debajo, más allá. Y esa visión lo vuelve imparable, no porque domine a otros, sino porque se ha dominado a sí mismo. Este nuevo estado no lo desconecta del mundo, lo conecta de otra manera. Ya no necesita absorber el dolor ajeno para sentirse útil. Puede acompañar sin romperse. Puede comprender sin cargarse. Puede amar sin desaparecer. Se convierte en un ser que transforma con la presencia, no con el sacrificio. Y su energía se vuelve cada vez más luminosa porque ha dejado de dividirse entre 1000 corazones. Ahora su corazón late por el primero. Y en ese latido, en ese centro, en ese foco, se enciende una chispa nueva.
Una chispa que lo conecta con su propósito más alto, con su misión de manifestar belleza, verdad, profundidad. Sin culpa. Sin esfuerzo forzado. Desde la armonía de quien se sabe completo. También comienza a relacionarse desde otra vibración. Ya no busca llenar vacíos, ni tolera la mediocridad emocional, ni permite ser el contenedor de amores a medias. Porque ha dejado de negociar con su luz. Ya no pide permiso para brillar. Ya no espera comprensión de quienes viven dormidos. Su energía se vuelve más sutil, más elevada, y eso filtra todo a su alrededor. Ya no puede fingir interés donde no hay conexión. Ya no puede permanecer donde su alma no respira. Y ese filtro, aunque parezca duro, es un acto de amor absoluto hacia su propio ser. En esta etapa también se activa una fuerza creativa inmensa. Piscis encuentra en el arte, en la escritura, en la música, en la contemplación, un canal para volcar todo lo que ya no entrega a través del sufrimiento. Transforma su dolor en inspiración, su silencio en mensaje, su lejanía en símbolo. Y esa transformación no solo lo sana a él, sana al mundo. Porque Piscis es un canal colectivo. Y cuando sana, irradia sanación. Cuando vibra en su verdad, eleva a quienes lo rodean. Ya no desde el sacrificio, sino desde la coherencia. Ya no desde la empatía desbordada, sino desde el equilibrio interior. Ya no desde el abandono de sí mismo, sino desde la soberanía emocional. Todo lo que parecía pérdida se vuelve cimiento. Todo lo que dolió se convierte en dirección. Todo lo que fue confusión ahora es certeza. Porque cuando Piscis se vuelve frío, su alma se despierta, su corazón se ordena, su energía se purifica. Y en ese renacimiento, no hay vuelta atrás. Ha aprendido a soltar con amor, a cerrar con paz, a mirar hacia adelante sin miedo. Porque ha recordado que no necesita ser salvado, ni entendido, ni seguido. Ha recordado que su alma es libre, antigua, luminosa. Y ha decidido proteger su luz con la misma ternura con la que antes la regalaba. Ahora camina sin buscar, sin depender, sin diluirse. Camina sabiendo que es el final y el principio. Camina sabiendo que ha regresado a sí mismo. Camina sabiendo que todo lo que necesita, ya lo es.